primer lugar, nos piden la energía potencial electrostática. Por eso, tenemos que recordar cuál era la expresión de esta energía potencial electrostática. Era la constante K, que es 9 por 10 elevado a 9, por el producto de las cargas partido por la distancia. ¿De dónde venía esta fórmula? Pues esta venía porque sabemos que el trabajo es igual a la disminución de la energía potencial. Y como el trabajo es la fuerza por el espacio, pues la energía potencial será igual a la integral de F diferencial de R. ¿De acuerdo? Bien. Como son un sistema de cargas, tenemos que ver la energía potencial como el sumatorio de las interacciones de las cargas Q2 y Q1 con Q3. Y como es una magnitud escalar, habrá que considerar los signos correspondientes. Hay que ver la interacción de Q1, Q3, por tanto habrá que sacar cuánto vale esta distancia, y de Q2 con Q3. La distancia esta sí que la tenemos. ¿Cuál es esta distancia? Pues la raíz cuadrada de 6 cuadrado más 2 al cuadrado, según Pitágoras. Y esto nos da un valor de 6,32 centímetros. Ahora ya estamos en condiciones de aplicar esto. La constante va a ser la misma, por tanto vamos a sacar factor común en este sumatorio. La carga, una de las cargas va a ser Q3 con su signo, menos 5 por 10 a la menos 3, también sacamos factor común. Y ahora multiplicamos por las otras dos cargas. 2 por 10 elevado a menos 3 positiva, que es Q1, partido por la distancia de Q1 a Q3, por esta R, que hemos visto que es 0,0632, más la otra carga. En este caso es positiva, Q2, y vale menos 1. Bueno, pues menos 10 a la menos 3, partido por la distancia, que es 0,06. Haciendo estos cálculos, la energía potencial nos da negativa, nos da menos 6,74 por 10 elevado a 5 julios. Primera respuesta que nos piden. En segundo lugar, nos piden las fuerzas. La fuerza que siente la carga Q2 y su módulo Q2. Tenemos que ver entonces, en primer lugar, la interacción de 3 con 2 sobre esta carga. Como son las dos negativas, habrá una repulsión y este será el valor de la fuerza que ejerce la 3 con la 2. Y vamos a ver también el efecto que ejerce la carga 1 sobre 2. Como tienen distinto signo, pues será atractiva. La fuerza de 1 sobre 2. Para sacar la resultante, pues habrá que utilizar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Esta será la fuerza que me piden. La fuerza total. Pues vamos allá. Ahora, como es una magnitud vectorial, no consideramos los signos, porque ya los hemos tenido en cuenta a la hora de dibujar las fuerzas. Ya hemos considerado si serán atractivas, si serán repulsivas, su dirección y su sentido. Vamos a calcular en primer lugar el módulo de la fuerza que ejerce 1 sobre 2. Recordamos que la fórmula sería el producto de las cargas partido por el cuadrado de las distancias, 9 por 10 elevado a 9, por 10 a la menos 3, que vale Q2, y por 2 por 10 elevado a menos 3, que vale Q1, sin signos, decimos. Partido por la distancia, que son 2 centímetros pasados a metros al cuadrado. Esto nos da un valor de 4,5 por 10 a la 7. Desde el punto de vista vectorial, ahora ya lo podemos escribir, como en el dibujo hemos visto que va en el sentido positivo
del eje de las I's, pues será 4,5 por 10 a la 7 J. Ahora sí lo tenemos expresado bien. El módulo de la fuerza de 2 sobre 3 será 9 por 10 elevado a 9 por 10 a la menos 3, que es la carga 2 sin signo, por 5 por 10 a la menos 3, que es la carga 3 también sin signo. Y ahora la distancia serían 0,06 al cuadrado. Esto nos da un valor de 1,25 por 10 elevado a 7 newton, que en forma vectorial, como vemos en el dibujo, está en el eje de las X, pero en el sentido negativo. Dirección del eje de las X, pero sentido negativo. Por tanto, será menos 1,25 por 10 a la 7 por I. La fuerza total será entonces menos 1,25 por 10 a la 7 I más 4,5 por 10 a la 7 J newton. Y en cuanto al módulo, pues sería la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 1,25 por 10 a la 7 más 4,5 por 10 a la 7 también al cuadrado. Todo ello raíz cuadrada, lo cual nos da un valor final de 4,67 por 10 a la 7 newton. Y tenemos también el segundo apartado. En el apartado C, por mi experiencia, los alumnos tenéis más problemas y hay que ir cuidadosamente, ¿vale? Entonces, nos piden el trabajo. Hay que tener en cuenta si el trabajo lo hace el campo, si lo haces tú en contra del campo, etcétera, etcétera. Entonces es ir siempre con la misma metodología. El trabajo es igual a la disminución de la energía potencial. Cuando nosotros hacemos un trabajo, o sea, cuando se realiza un trabajo, disminuye la energía potencial. Por ejemplo, en el caso gravitatorio, si una piedra está encima de una mesa, tiene más energía potencial que cuando está en el suelo. Cuando cae y hace un trabajo aplastando un huevo, por ejemplo, pues la energía potencial de la piedra ha disminuido porque ha pasado de estar encima de la mesa a estar debajo de la mesa. Pues aquí sucede lo mismo. Entonces, como la energía potencial es la carga por la diferencia de potencial, es decir, la carga por la diferencia de potencial final menos la inicial, pues al final, quitando este signo negativo, será igual a la carga por V sub A menos V sub B. Es decir, potencial inicial menos potencial final. Por tanto, vamos en primer lugar a calcular el potencial en el punto A. El potencial en el punto A es debido a la carga 1 y a la carga 2. Es la constante K por Q partido por la distancia. Es decir, 9 por 10 elevado a 9 por Q sub 1, 2 por 10 a la menos 3. Ahora es una magnitud escalar, por tanto, de nuevo debemos considerar la carga. En este caso, la distancia de 1 a 3, al punto A, sabemos que es 0,0632. Esto es la diagonal de este triángulo. Más la carga de 2. La carga de 2 es menos 1. Por tanto, menos 10 elevado a menos 3. Partido por 0,06. La carga 3 no la consideramos puesto que está sobre este punto. Y esto nos da un valor de 1,35
por 10 elevado a 8 voltios. El potencial en B, actuando de la misma manera, aquí tenemos que considerar el efecto de la carga, tal como nos dicen, que trabajo la carga 3, por tanto de la carga 1 y la carga 2. 2 por 10 a la menos 3, partido de 0,06, más menos 10 elevado a menos 3, y ahora desde este punto a este punto, que también es R, es la misma R, 0,0632. Y esto es igual a 1,58 por 10 elevado a 8 voltios. Estamos considerando el potencial en el punto A y en el punto B debido a las cargas 1 y 2, porque ahora tenemos que ver qué ocurre con la carga 3 cuando la desplacemos de un punto a otro. Entonces estudiamos solamente el efecto de la 1 y la 2 en estos puntos. La diferencia de potencial VA menos VB es igual a menos 2,3 por 10 a la 7. Porque el potencial en B es mayor, por tanto va a dar signo negativo. Seguimos con nuestros signos, porque es una magnitud escalar. Y ahora definitivamente calculamos el trabajo, que será la carga que estamos considerando, que es Q sub 3, por la diferencia de potencial. Pero la inicial menos la final, puesto que va con signo negativo. Esto, la carga aquí es negativa. La diferencia potencial ha resultado, con nuestro método, la metodología que hay que seguir, también negativa, y al final nos da un valor positivo. Este es el resultado. Vamos a interpretarlo. Como el trabajo es positivo, lo hace el campo. Es decir, no hace falta una fuerza externa. ¿De acuerdo? Si hubiera dado negativo, sería un trabajo que hace una fuerza, que hacemos nosotros contra el campo con una fuerza. Tenemos ya dibujado la situación que nos propone el ejercicio. Una estrella y un exoplaneta que gira en una órbita circular con una velocidad de 136 km por segundo y a una distancia que tiene que ir medida de centro a centro de estos millones de kilómetros. Vamos en primer lugar a poner entonces los datos en unidades del sistema internacional. La distancia de centro a centro, del centro de la estrella al centro del planeta, será 7,78 por 10 elevado a 9 metros. La velocidad serán 136.000 metros por segundo. El radio del planeta será 1,328 por 10 elevado a 2, 5 y 3, 8 metros. Y la masa de Dinio, pues ya no la dan. Ven. 9 por 10 elevado a 28 kilogramos. Con estos datos nos piden en primer lugar calcular la masa de la estrella. Para eso vamos a tener en cuenta que al girar se produce este giro en una órbita circular porque se igualan las fuerzas gravitatorias y la fuerza centrífuga. La fuerza gravitatoria es una fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. El valor de la primera, según la ley de Newton, sería la constante de gravitación universal por la masa de la estrella, por la masa del planeta Dimidio, partido por la distancia al cuadrado, y esto será igual que la fuerza centrífuga, que será la masa del planeta por su velocidad al cuadrado partido por R.
se me van una de las R's, se me van las masas y puedo obtener la masa de la estrella a partir de esta expresión. Sustituyendo datos, la masa de la estrella sería 136.000 al cuadrado por la distancia, el radio de la órbita, partido por 6,67 por 10 a la menos 11, que es la constante de gravitación universal en las unidades del Sistema Internacional, lo cual nos da una masa de 2,157 por 10 elevado a 30 kilogramos. Primer dato que se nos pide. Vamos ahora al segundo apartado. ¿Cuántos días tenemos que estar observando la estrella para poder registrar 5 tránsitos completos? Es decir, 5 vueltas completas. Por tanto, el tiempo que nos piden es 5 veces el periodo, que sabemos que es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa a la órbita. Conocemos, hay varias formas de abordar el ejercicio, que la velocidad angular es 2pi partido por el periodo y que existe una relación entre la velocidad lineal y la angular a través del radio de la órbita. Por tanto, teniendo en cuenta estas dos expresiones, el periodo será 2pi partido por la velocidad angular, que será la velocidad, y por el radio. Hemos obtenido esto a partir de estas dos expresiones, ¿vale? Despejando. El valor que nos da entonces sería 2pi. El radio de esta órbita es 7,78 por 10 elevado a 9. Y la velocidad 136.000. Esto nos da un periodo de 3,59 por 10 elevado a 5 segundos. Pero cuando nos habla de días terrestres, pues tendremos que tener en cuenta la equivalencia. Un día son 24 horas y son 24 por 3.600, que son 86.400 segundos. El tiempo entonces sería 5 veces este periodo, lo cual nos da un valor de 1,797 por 10 elevado a 6 segundos, que en días terrestres serán 20 días, 20,8 días. 21 días, vaya. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos ahora a por el tercer apartado. Es un dibujo aparte para que no nos hagamos un lío entre la masa de la estrella, la masa del planeta Dimidio y la masa ahora de la sonda. Por tanto, lo pongo aparte porque ahora estamos concentrados en esta zona, es decir, en el planeta. Tenemos aquí el planeta, el exoplaneta Dimidio, y la sonda que teóricamente queremos hacer partir de allí. Queremos obtener entonces lo que se denomina velocidad de escape, la velocidad con la que puede escapar de esa atracción gravitatoria. Para eso debemos proporcionarle una energía cinética que venza la energía potencial gravitatoria. La energía cinética sería un medio de la masa de la sonda por la velocidad de escape al cuadrado, y la energía potencial gravitatoria, es una fórmula que debemos conocer, sería G mayúscula, la constante de gravitación universal, por la masa del planeta por la masa de la sonda, partido, cuidado ahora, del radio del planeta, no de la distancia de la órbita, ¿vale? Por eso he querido hacer un dibujo aparte. Se nos va la masa de la sonda y, por tanto, la velocidad de escape
sería la raíz cuadrada de 2 por la constante de gravitación universal por la masa de Dinio. Vamos a ponerlo con minúsculas para no... por la masa del planeta Dinidio partido por el radio de Dinidio. Y esto nos da 2 por 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa del planeta 9 por 10 a la 28 partido por el radio, lo tenemos aquí también, 1,328 por 10 elevado a 8. Lo cual nos da un valor de, redondeando, 300.676,9 metros por segundo. Redondeando, 3 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Que si nos queremos hacer, con esto está ya respondido, si nos queremos hacer una idea, pues sería 83.521 kilómetros por hora. Como veis entonces, como siempre en física, en ciencia en general, el orden es imprescindible. Cuidado con no mezclar una masa con otra masa, una distancia con otra distancia. Si vamos por orden, tenemos todo en orden, no habrá ningún problema. Si no, con los nervios del examen podemos tener un problemilla, ¿vale? En este problema nos preguntan, en primer lugar, por el valor del flujo magnético. El flujo, como sabemos, es una magnitud escalar y es el producto escalar del campo por la superficie de la espira. Como en este caso hay más de una espira, pues tendremos que multiplicar también por el número de espiras. Esto nos da una expresión final del producto de los módulos, tanto el campo como el área de la espira, que se representa mediante un vector perpendicular a la propia espira, por el coseno del ángulo que forma. En nuestro caso particular, el flujo sería 50 por el campo, que depende del tiempo. Como vemos en la gráfica, primero crece el campo magnético y luego disminuye con el tiempo, menos c menos 2 al cuadrado, por el área de la espira. Como es una espira circular, pues sería pi por r al cuadrado, es decir, pi por 0,15 al cuadrado, y por el coseno del ángulo que forman el vector campo magnético con el vector superficie, que, como repito, es siempre perpendicular a la propia superficie. Agrupando términos, esto nos daría 50 por 0,06 por 4 menos t menos 2 al cuadrado. Cuando sustituimos t por 2 segundos, el valor que nos queda para el flujo sería 50 por 0,06 por 4 menos 2 menos 2, que vale 0, y por 4. Esto nos da 12,24 Weber, que es la unidad de flujo magnético. Vamos al segundo apartado. En el segundo apartado se nos pregunta por el valor de la corriente inducida, en función del tiempo. Como sabemos, la fuerza electromotriz inducida, según la ley de Lenz, es la derivada del flujo, la variación de flujo con el tiempo, y en sentido contrario, ¿verdad?, contrarrestando la acción de la variación del flujo. Por tanto, tendremos que hacer la derivada de este flujo magnético. Este flujo magnético nos da menos 50 por 0,06, y ahora la derivada de esta expresión, que sería la derivada de 4,
que es 0, y después menos 2 por t menos 2 elevado a 1 por la derivada de t, que vale 1. Esto nos da menos 3 por menos 2t menos 4. Dejo aquí este paréntesis porque así, perdón, este signo, así menos por menos nos da más, y el valor final será 3 por 2t menos 4. Este es el valor de la fuerza electromotriz en función del tiempo, que nos resulta positivo. En el último apartado, en el C, nos preguntan por el valor de la corriente inducida en t igual a 1 y en t igual a 3. En t igual a 1, donde el campo, como vemos, está creciendo, y en t igual a 3, donde vemos que el campo está disminuyendo. Vamos a calcularlo. Nos pide el valor de la corriente, teniendo en cuenta que la resistencia son 5 ohmios, la intensidad de la corriente, según la ley de Ohm, sería la fuerza electromotriz entre la resistencia, y sería 3 por 2t menos 4 partido por 5, es decir, 1,2t menos 2,4. Este es el valor de la intensidad de la corriente en función del tiempo. Esta era la fuerza electromotriz y este es el valor. Esto va en voltios y esto va en amperios. Bueno, pues para t igual a 1, resulta una intensidad de menos 1,2 amperios. Mira, mientras que para t igual a 3 nos sale el mismo valor, pero 1,2 amperios, pero positivo. Y nos pregunta por qué no son iguales si el valor del campo en ambos momentos es igual a 3 teslas. ¿Vale? Vemos aquí que vale 3 teslas en los dos casos. Lo que ocurre es que en un caso el campo está aumentando, el flujo estará aumentando, y en otro el campo está disminuyendo, el flujo estará disminuyendo. Vamos a explicar esto más detenidamente. Como vemos en la gráfica, cuando t es igual a 1 segundo, el campo está creciendo. Lo represento aquí en este color azul clarito. El campo está creciendo, aunque sea el valor constante, pero el flujo, es decir, la variación del campo con el tiempo, es mayor, está aumentando. Por tanto, la corriente inducida, que represento aquí en este color rojo, tendrá un sentido tal que cree un campo contrario al inicial para contrarrestar dicha acción. ¿Vale? Entonces será, en el primer caso, un sentido horario. En el caso de t igual a 3, en t igual a 3, como vemos, el campo ya está disminuyendo, el flujo está disminuyendo. La variación del campo con el tiempo, la variación de flujo con el tiempo, disminuye. Lo representamos aquí en este color azul clarito. ¿Cómo se contrarresta dicha acción? Creando más campo, la corriente inducida. Y para crear más campo, la corriente inducida, para que no se note esa disminución de flujo, pues según la regla de la mano derecha, habría que colocarla de esta manera, en sentido antihorario, para que se genere un campo, un flujo magnético contrario a esta disminución. Por eso, aunque el campo es constante, el flujo aumenta en el primer caso y disminuye en el segundo. Porque no estudiamos, la fuerza electromotriz no se genera por una variación de campo magnético, sino de flujo magnético. ¿Vale? Entonces, por eso nos da el mismo valor de intensidad, pero con sentido distinto, porque en un caso es horario y en otro antihorario. La situación que se nos relata en el ejercicio, pues está aquí expresada en este dibujo. Una lente convergente, que se dibuja así, nos dan la distancia focal de 5 centímetros y, bueno, muy aproximadamente, hecho que la imagen está invertida. Como está a la derecha de una lente convergente, será real, por eso lo pongo con signo positivo,
Y como está invertido, lo que podemos decir, al estar invertida, es que el aumento lateral será negativa, menor que 0. Vamos a dibujar en primer lugar los rayos, que ahora pues van a ir, tenemos que ir hacia la izquierda, ¿verdad? En primer lugar, un rayo que pasa por el foco desde el extremo de la imagen. Y que al llegar a la lente viene de esta manera. Recordamos que los rayos van de izquierda a derecha, ¿vale? Entonces, como es convergente, al pasar la lente, converge. Otro rayo, vamos a dibujar con otro color, pues tiene que pasar por el centro. Pasa entonces, vamos a ver si lo dibujamos bien, por el centro. Ahí está. Y el último, vamos a dibujar en otro color, pues tiene que haber llegado paralelo, después de pasar por el foco. Por tanto, aproximadamente el objeto lo tenemos aquí. Vamos a hacerlo ahora numéricamente. Para eso recordamos la ley de Gauss, nos dice que 1 partido por la distancia objeto más 1 partido por la distancia imagen es igual a la inversa de la distancia focal. No conocemos la distancia objeto, sí conocemos la distancia imagen, que es positiva, y sí conocemos la distancia focal. Cuidado al hacer los cálculos, poner los inversos, etcétera, etcétera, y nos sale una distancia objeto de 7,5 centímetros, que como vemos, pues se corresponde aproximadamente, este sería 5, 7,5. Perfecto. Realiza un trazado, el tamaño del objeto y las reglas. Son los 3 rayos. El primero, que pasa desde el objeto, viene paralelo, como es convergente, pasa por el foco. El segundo pasa por el centro de la lente y el tercero, que pasando por el foco objeto, emerge, después de la refracción, emerge paralelamente. Estos son los 3 rayos siempre que se dibujan. Vamos a determinar el tamaño y la posición del objeto. La posición ya está calculada y el aumento se obtiene dividiendo la distancia imagen entre la distancia objeto con signo negativo, y es igual que la altura de la imagen partido por la altura del objeto. El aumento sería entonces menos 15, que es positiva, porque la imagen es real, se forma a la derecha de la lente, 7,5, que también es positivo, me da un valor de menos 2. Entonces, porque es mayor que 1, la imagen será mayor que el objeto, como podemos ver. Doble. Porque es negativo, la imagen es invertida. Como el aumento me daba menos 2 y esto es igual al cociente del tamaño de la imagen partido del tamaño del objeto, la imagen es 3, pues me sale que el tamaño del objeto será 3 medios, es decir, 1,5 centímetros. Vamos al último apartado. Nos dice qué pasaría si la imagen está a la izquierda de la lente. Dibujamos nuestro eje óptico, dibujamos nuestra lente, la distancia focal a un tamaño que consideramos que es 5 centímetros, por tanto, cuando dibujemos el objeto como está a 3,5, pues habrá que dibujarlo aproximadamente por aquí. El primer rayo llega paralelo y se refracta, como es convergente, pasa por el foco, acercándose al eje óptico. El segundo
pasa por el centro de la lente, por el centro del sistema. Y como vemos, aquí no hay una convergencia de los rayos, hay una divergencia. Hay que dibujar entonces una proyección, una prolongación de estos rayos. Y la prolongación de estos dos rayos nos da la posición y el tamaño de la imagen. Tenemos entonces una imagen que será virtual, porque está a la izquierda de la lente. Si fuera un espejo sería real, pero como es una lente es virtual. Me debe dar entonces una distancia imagen negativa. Es derecha, está derecha, por tanto me debe dar un aumento lateral mayor que 0 y es mayor que el objeto. Por tanto me debe dar un aumento lateral mayor que 1. Vamos a hacerlo. Usamos la misma fórmula. La inversa de la distancia focal es igual a la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen. La imagen no la conocemos, el objeto y la distancia focal sí. 3,5 y 5 respectivamente. Nos da una distancia imagen de menos 11,67 centímetros. Es decir, virtual, como lo habíamos visto en el dibujo. Para ver el aumento lateral, tenemos que hacer el cociente entre la distancia imagen y la distancia objeto, con su signo correspondiente. Nos da un aumento mayor que 1, como lo habíamos visto también en la imagen, que es mayor que el objeto. Exactamente 3,33. Por último, el tamaño. El tamaño de la imagen será, bueno, hay que considerarlo en valor absoluto, ¿verdad? Será 1,5 por 3,33, con lo cual nos da alrededor de 5 centímetros.